Hoy hablaremos de lo siguiente. Los combatientes ucranianos de las Fuerzas de Operaciones Especiales están derrotando a los ocupantes rusos en Kupiansk. Ucrania sigue destruyendo refinerías de petróleo rusas y objetivos del complejo militar industrial. Y por último, ¿a dónde huye constantemente Putin para esconderse de los drones y misiles ucranianos? Sobre esto y más en el programa Ucrania Hoy. Hola, me llamo Fedor Shelenko. Esto es Ucrania Hoy. Por favor, suscríbanse, den like, comenten y pasamos a las noticias. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania publicaron un video de un tiroteo con los ocupantes en las calles de Kupiansk. En estas imágenes aparecen los operadores del 8º Regimiento Independiente de las Fuerzas Especiales. Durante el reconocimiento, los militares rusos fueron detectados en uno de los edificios. Los soldados ucranianos entraron en combate y, utilizando minas antitanque de carga hueca, destruyeron la posición junto con el personal enemigo. El combate tuvo lugar cerca de la plaza central de Kupiansk. Según datos oficiales, a los ocupantes no lograron abrirse paso hacia la parte sur de la ciudad. La cantidad de rusos en el asentamiento, según las interceptaciones de conversaciones, se ha reducido a medio centenar en la última semana. Las fuerzas de defensa no permitieron el traslado de refuerzos enemigos, pero debido a la logística que los rusos intentan destruir constantemente, la situación alrededor de Kupiansk sigue siendo difícil e inestable. Drones terrestres contra aéreos. La guerra de drones está alcanzando un nivel fundamentalmente nuevo. Los soldados ucranianos del batallón Alter Ego de la 93ª Brigada publicaron un video del funcionamiento de un complejo robótico terrestre armado con una ametralladora. En el camino hacia la posición, los operadores del dron detectaron y luego destruyeron al llamado FPU Zetacha-Dun. Sobre lo que está ocurriendo en el frente y a su alrededor en estos momentos en nuestro informe. Los asaltos rusos se han vuelto aún más masivos y despiadados, sobre todo para los propios rusos. Así, en 3 días, en el sector sur, ya han destruido la tercera columna enemiga que avanzaba para atacar las posiciones ucranianas. Ayer se supo que las fuerzas de defensa destruyeron el lugar de concentración de personal de la 51ª Armada rusa cerca de Pokrovsk. El incidente ocurrió en la localidad de Satishok, en la región de Donetsk. Según informaron las Fuerzas de Operaciones Especiales en su canal de Telegram, en el momento en que se utilizó el dron, en el edificio se encontraba concentrado un contingente enemigo de 2 brigadas a la vez, cuya tarea era rodear desde el norte la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd. Al mismo tiempo, los analistas destacan otros éxitos de las fuerzas de defensa en esta dirección. Se trata de las localidades de Krasny Liman y Rodinskaya. Hasta donde yo sé, Rodinskaya ha sido prácticamente completamente liberada de la presencia enemiga. Además, los combates se están produciendo en la zona de Kotlina, 1 de mayo, 1 Travnia. Además, hay información bastante preocupante respecto a la localidad de Rivne. Se encuentra precisamente entre Pokrovsk y Mirnograd. Allí el enemigo intentó infiltrarse a través de nuestras formaciones de combate. Ese ataque fue repelido. Hablando de la situación en Pokrovsk en sí, los expertos señalan que, como antes, los ocupantes se proponen cortar la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, como antes, logran hacerlo, no lo consiguen. Al mismo tiempo, tanto el presidente Zelensky como el comandante en jefe Syrskyi comentan la situación sin ocultar nada. Sí, el enemigo ha entrado en la ciudad. Sí, el enemigo intenta atacar la parte central y la parte norte de la ciudad. Sin embargo, decimos que, en primer lugar, y lo más importante, la operación defensiva, la operación de defensa de nuestras unidades en Pokrovsk continúa. Hoy se plantean los más diversos escenarios sobre cómo podría terminar esta batalla. Hoy no vamos a hablar de ellos, no porque no lo sepamos o no queramos. Entendemos perfectamente que los comandantes que están en el terreno, así como los que ocupan cargos superiores, están considerando diferentes escenarios, incluso los más negativos, sobre el desarrollo de la situación. Sin embargo, los expertos consideran que todavía es muy pronto para hablar de escenarios negativos. Además, en nuestro Estado Mayor General, al describir la situación en Pokrovsk, señalan que se ha logrado estabilizar parcialmente la situación, e incluso en algunos lugares se han demostrado avances.
Al hablar de las acciones del 425 Batallón de Asalto Separado, Sirski se refiere a otra incursión de los asaltantes del regimiento mostrada en un video publicado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El canal ucraniano Infectum geolocalizó el video y comentó: grupos de asalto del regimiento Skelia entran al norte de Pokrovsk, limpian posiciones rusas y se dispersan por la ciudad. Es interesante que los grupos lograron unirse con los combatientes que mantienen el edificio del Consejo Municipal en el centro, ya del otro lado de la vía férrea, que divide la ciudad en dos y sirve como barrera. Es decir, en otras palabras, o lo que es lo mismo, a pesar de todas las declaraciones del mando ruso, diciendo que Rusia controla con seguridad Pokrovsk, los combatientes ucranianos no solo pueden entrar en el edificio del Consejo Municipal en la parte sur de la ciudad y ondear una bandera, sino también instalar allí todo un punto de apoyo. A esto también se puede sumar el reciente avance victorioso de una columna rusa hacia la ciudad desde el lado de Donetsk. De hecho, aquí está esa famosa columna, que ya han llamado la columna de Mad Max, en referencia a la conocida película. Los propagandistas rusos la mostraron una y otra vez, pero al final se olvidaron de mostrar lo más importante, el desenlace. ¿Cómo terminaron las acciones de combate para estos inhumanos? En realidad fue una derrota total. Pero eso no fue suficiente para los rusos, y ya ayer avanzaron con una columna similar para atacar Konstantinovka. El resultado fue idéntico. Los rusos intentan imponer una táctica caótica de asaltos, escondiéndose tras las condiciones climáticas como si fuera su último escudo. Pero ahora, incluso la niebla no siempre es un aliado y a veces es una trampa. En las ISU se utilizan, entre otras cosas, medios de observación térmicos y ópticos, drones con inteligencia artificial y una rápida coordinación entre la inteligencia y los medios de fuego. Por eso quienes avanzan en la niebla en realidad caminan hacia su propia perdición. El ejército ucraniano demuestra no solo superioridad tecnológica, sino también madurez operativa. 2 columnas, 2 intentos de ofensiva sorpresa y ambas veces Rusia lo pierde todo. Equipamiento, infantería, la posibilidad de maniobra. Repeliendo ataques masivos en Pokrovsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania tampoco se olvidan de otro punto importante en el mapa de la guerra: Kupiansk. Es precisamente allí donde Rusia presiona para inmovilizar nuestras reservas en la región de Kharkov y evitar su traslado al Donbass. Sin embargo, los rusos no logran el resultado deseado allí. En este momento, nuestras fuerzas de defensa están llevando a cabo de manera sistemática y metódica la limpieza de aquellos territorios en Kupiansk donde el enemigo se había infiltrado durante un periodo de tiempo bastante largo. En cuanto a Kupiansk, tengo la firme esperanza de que lograremos, quizás no mañana, pero en un futuro cercano, estabilizar completamente la situación en este sector del frente. Y de paso, también hacer fracasar la retaguardia rusa, añaden los expertos. Y ya hay las primeras señales de ello. En particular, el ataque de la víspera al puerto de Novorossiysk, muchos lo han calificado como un verdadero punto de inflexión, tanto de la guerra como del colapso de la economía rusa. Los militares ucranianos han superado un nuevo hito. Por primera vez, con un ataque masivo, lograron golpear con éxito la principal puerta de exportación de petróleo de Rusia en el sur, es decir, el puerto de Novorossiysk. Allí llegaron drones, pero lo más importante, misiles. Los drones distraían la defensa antiaérea y los misiles tipo Flamingo. No me imagino otros allí con tales consecuencias como destellos y explosiones asestaron el golpe de gracia. En sus pantallas pueden ver los videos correspondientes de los residentes locales que mostraron potentes explosiones en varios puntos de ese puerto. Al igual que los puertos en el Báltico, Novorossiysk sigue siendo un lugar clave para la Federación Rusa en lo que respecta al comercio de petróleo. Además, es uno de los puntos más protegidos por sistemas de defensa antiaérea. Si nuestros misiles lograron evadir estos complejos, se puede decir con certeza que las explosiones en Rusia pronto aumentarán considerablemente. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo confirma. Ryazan bajo ataque de drones ucranianos. Las refinerías de Ryazan están entre las 5 más grandes de la Federación Rusa. Durante la guerra, esta refinería ha sido atacada más de 10 veces. A juzgar por los comentarios de los corresponsales locales, ya se han acostumbrado a las explosiones en la refinería. Chicas, yo trabajaba en el edificio de al lado. Ahora mismo corrí a casa. Simplemente está lloviendo.
aumenté el zoom tanto como pude. Mientras tanto, en Voronezh comenzó un gran incendio en la zona de la Oficina de Diseño de Automatización Química. Una empresa del complejo militar industrial de la Federación Rusa fabrica motores para los misiles Iskander, Soyuz y Proton. Las causas del incendio aún se desconocen. Y no es un helicóptero, ese es el asunto. Ya no es de gas, pero es muy fuerte. Les recuerdo que, como resultado de los últimos ataques, el Kremlin perdió varias instalaciones petroleras. Según Reuters, se trata de la refinería de petróleo de Saratov, así como de los terminales petroleros en el puerto de Novorossiysk, que ayer fueron atacados con éxito por los Neptunos ucranianos. En Rusia nuevamente arden instalaciones militares y energéticas. Y esto ya lo hacen principalmente con armas ucranianas, con los misiles y drones ucranianos más nuevos y efectivos. A continuación. Artillería autopropulsada, morteros, drones, guerra radioelectrónica, proyectiles, municiones, sistemas de comunicación, defensa antiaérea, misiles. Ucrania está aumentando activamente la producción de su propio equipo militar y municiones. La producción se está volviendo cada vez más precisa, masiva y tecnológica. Durante el transcurso de esta guerra, Ucrania ya ha alcanzado un indicador. Casi el 60% de las armas que tenemos, que tienen nuestros soldados, son armas ucranianas y son armas potentes, muchas de ellas de tecnología avanzada. Ya no es simplemente una industria local. Ucrania está formando su propio escudo militar tecnológico, una red de líneas de producción, campos de pruebas y unidades de combate que convierten ideas en armamento. Y nuestros especialistas las prueban de inmediato en condiciones reales. La parte ucraniana está ampliando precisamente los medios de ataque con un alcance de más de 1000 kilómetros. Empecemos por los drones, esa tecnología pequeña pero decisiva que de la noche a la mañana cambió las reglas de la guerra. Las series de plataformas de ataque de la familia FP y otros modelos ucranianos se producen bajo el principio de rápido, barato y eficaz. Sus ventajas son la sencillez de su diseño, la rapidez de producción y la relevancia táctica. Permiten realizar ataques precisos, suprimir la logística del enemigo y mantener bajo presión las posiciones enemigas lejos de la línea del frente. En 2024 se contrataron alrededor de 1 millón de unidades y ya en 2025 la producción aumentó a 30.000 drones FPV al mes. Cabe señalar que esta cantidad, es decir, una producción anual de drones FPV de alrededor de 4 millones, es una cifra récord incluso teniendo en cuenta la capacidad del complejo militar industrial de todos los países de la OTAN juntos. Es decir, estamos hablando de que en este momento el complejo industrial de defensa ucraniano produce una cantidad sin precedentes de vehículos aéreos no tripulados. Para comparar, el ejército de los Estados Unidos incrementa su propio arsenal con vehículos aéreos no tripulados, aproximadamente hasta 100.000 al año. La industria de defensa ucraniana, lo subrayo una vez más, produce hasta 4 millones de drones. La receta tecnológica y de producción es sencilla. Fuselajes compuestos, alas impresas en 3D, componentes baratos y soluciones de navegación abiertas. Todo esto permite producir plataformas funcionales en serie. Pero no se puede ahorrar en electrónica. La navegación y el sistema de guiado hacen que los drones sean resistentes a la guerra electrónica rusa. De lo contrario, las oleadas masivas de lanzamientos no atravesarán la densa defensa enemiga. Paralelamente a los drones, se desarrolla una dirección estratégica. Aquí, los actores claves son los misiles y los complejos de misiles que atacan la retaguardia del enemigo, privándolo de combustible, almacenes y nodos de control. El Neptuno es un complejo nacional de misiles antibuque y costeros, que ha reforzado la seguridad de las fronteras marítimas y ha dado a Kiev herramientas para afectar la logística del enemigo en el Mar Negro. En la historia mundial sin precedentes, el caso radica en que Ucrania, como país que prácticamente no posee una flota naval, infligió un daño gravísimo a la Federación Rusa al destruir hasta el 35% de las embarcaciones de la flota del Mar Negro.
Según datos de la parte británica, la actividad naval de la Federación Rusa en el Mar Negro y en Bielorrusia en los últimos días, como consecuencia del uso de drones de ataque y en consecuencia de minas marinas, ha disminuido hasta un mínimo histórico. Otro hito importante es el misil de crucero FPV-5 Flamingo. Se trata de un desarrollo completamente ucraniano con un alcance declarado de hasta 3.000 kilómetros. Para comparar, el legendario misil estadounidense Tomahawk tiene un alcance de 1.600 kilómetros. La cabeza de combate del Tomahawk es de aproximadamente 500 kilogramos. La cabeza de combate del Flamingo es de aproximadamente 1 tonelada con 150 kilogramos. Los últimos datos documentados sobre el uso del Flamingo corresponden al ataque contra la terminal petrolera en Tuapse. Además, los propios canales rusos confirmaron que la parte ucraniana utilizó estos medios de ataque. En combinación, pequeños drones y grandes misiles de crucero le dan a Ucrania tanto masividad como estrategia. Los drones mantienen al enemigo en tensión, los misiles golpean objetivos críticos y juntos, esto socava seriamente la capacidad del enemigo para librar una guerra prolongada. Pero la industria de defensa ucraniana no se limita solo a sistemas pequeños y grandes, sino que también incluye desarrollos probados por el tiempo como Bogdana, Stugna y otros sistemas de artillería antitanque que proporcionan movilidad, resistencia al fuego y operan en una red unificada de ataque. Reconocimiento con drones, corrección de artillería, ataque puntual con misiles. El 40% del presupuesto ruso depende de los ingresos provenientes de la venta de petróleo y productos derivados del petróleo. Y en consecuencia, teniendo en cuenta este componente de las industrias que forman el presupuesto del país ocupante, se realizan ajustes en las acciones de la parte ucraniana, es decir, el uso de drones de ataque y medios de destrucción. Se trata de los sistemas Flamingo y Neptuno en el contexto de la neutralización del complejo de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Según la estimación de la parte rusa, las pérdidas como resultado del ataque ucraniano al complejo de refinación de petróleo de la Federación Rusa se calculan en alrededor de $100.000 millones. Las capacidades de producción de Ucrania ya están superando sus propias fronteras. Según los acuerdos y proyectos conjuntos, las empresas ucranianas legalizan el ensamblaje y la producción en serie en países europeos. Si antes del inicio de la guerra a gran escala la industria de defensa ucraniana no se quedaba atrás, en 2024 los volúmenes de producción alcanzaron aproximadamente $9.000 millones y en 2025 crecieron hasta $35.000 millones. Para 2026, los planes contemplan una expansión hasta los $60.000 millones. Y esto es solo el comienzo. El terrible ataque con misiles y drones contra Kiev no quedó sin respuesta. En la noche del viernes ardieron la terminal de exportación de petróleo de Novorossiysk y la refinería de Saratov. Si los inhumanos rusos matan a civiles ucranianos, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen sistemáticamente la infraestructura petrolera del país agresor. Desde la toma de Kiev en 3 días hasta los apagones totales y la introducción del estado de emergencia ya en la propia Rusia. Estamos aburridos. Estancamiento. Queremos algo de acción. Gracias a los drones de búnker y ucranianos, en algunas regiones de la Federación Rusa, como diría Putin, la cosa se está poniendo realmente seria. Un ejemplo, esta noche en la región de Krasnodar se escucharon los característicos sonidos de impactos. Sirenas, alertas y explosiones se escucharon en Genichinsk, Anapa y Novorossiysk. Como resultado, solo en Novorossiysk, durante el ataque nocturno, resultó dañada una terminal petrolera en el complejo de transbordo de Sheskharis, uno de los mayores terminales petroleros de Rusia, por donde pasa una parte significativa de las exportaciones de petróleo de Putin. También fue destruida parte de las instalaciones costeras, según informaron las autoridades locales. Además, los restos de drones ya derribados dañaron un depósito y el muelle de Chernomorsk Transneft.
Esto último llevó a la paralización efectiva del bombeo de oro negro hacia el puerto de Novorossiysk. En la propia ciudad se ha declarado el estado de emergencia. Esto es una locura. Más tarde resultó que el estado de emergencia en la ciudad no se declaró por la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar las consecuencias de los ataques. Porque además de la industria petrolera rusa, también destruyeron la unidad militar local. En su territorio se encontraba precisamente una unidad de defensa antiaérea, al menos un sistema S-400 y un almacén de municiones. Uno de los videos de testigos captó el momento en que impactaron el almacén de municiones ruso. Se sentó. Es la primera vez que se produce una avalancha de gente de este tipo en un depósito de petróleo. Tras la publicación del video, los corresponsales de guerra rusos de SET señalaron rápidamente que el dron ucraniano no podía haber alcanzado su objetivo tan rápidamente, pero un cohete sí podría. Los peores temores del Kremlin pronto fueron confirmados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta noche nuestros guerreros utilizaron con éxito largos Neptunos para objetivos específicos en territorio ruso. Esta es nuestra respuesta totalmente justa al continuo terrorismo ruso. Los misiles ucranianos están ofreciendo resultados cada vez más tangibles y precisos mes a mes. Aunque Zelensky no especificó en su discurso qué objetivos concretos atacaron las Fuerzas Armadas ucranianas, los expertos prácticamente no tienen dudas. Salgan de las fuentes oficiales. Basándonos en fuentes oficiales que publican videos y en general proporcionan información verificada oficialmente, hay motivos para creer que este tipo de armamento ucraniano está empezando a aparecer y utilizarse de manera más masiva contra la Federación Rusa. En consecuencia, los ataques ucranianos se están volviendo cada vez más masivos una y otra vez. Así, además de Novorossiysk, esta noche las Fuerzas Armadas de Ucrania volvieron a visitar la refinería de petróleo de Saratov. Una semana antes, drones ucranianos ya habían atacado la refinería de petróleo. En ese momento la empresa tuvo que detenerse temporalmente. Ahora, esperemos que la refinería se cierre definitivamente. Todavía hay demasiados objetivos militares en el territorio de la Federación Rusa que deben ser eliminados. Y la luz en Moscú se apagará casi automáticamente después cuando se apaguen ciertos objetivos en el territorio de la Federación Rusa. No tendremos que esforzarnos demasiado para que en Rusia se apague la bombilla de Illich. Eso sucederá inevitablemente. Eso será sin falta. Mientras tanto, el águila rusa se sumerge en la oscuridad total. ¿Todavía vuela? No vuela. Me dejo llevar por ella. Bien, ya hay una tercera. En resumen, lanzan cohetes desde nuestra pista de aterrizaje. Aquí está. Los residentes locales aún están conmocionados por el reciente ataque con drones ucranianos. No sé si estuvo bien o mal que saliera. Y allí, en resumen, todo está en llamas. Y todo esto a pesar de que las Fuerzas Armadas de Ucrania, a diferencia del ejército ruso, atacan exclusivamente objetivos legítimos, las instalaciones militares del Kremlin. Imagínate lo que pasará cuando a los ataques pronto se sumarán activamente los Flamingo ucranianos y los Neptuno de largo alcance, y esto lo veremos en los próximos meses. De hecho, según los expertos, la producción en serie de las armas ucranianas más modernas ya ha comenzado. Eso significa que lo peor está por venir, al menos para la industria militar y petrolera de Rusia. Esto es una gama bastante diversa que permite destruir, atacar y eliminar objetivos de manera masiva en el territorio de la Federación Rusa, incluso a distancias considerables de las fronteras o de las líneas de contacto de combate. Esto, de hecho, es un indicador bastante serio y positivo de que paso a paso y de manera sistemática estamos eliminando objetivos clave en el territorio de la Federación Rusa y destruyendo, entre otras cosas, la producción militar. Mientras tanto, Putin huyó de Moscú.
El dictador sintió el peligro y se escapó a Valdai, a su residencia, que está más protegida que toda Moscú. Les contaremos cómo el habitante del búnker intenta mantener la compostura y crear la apariencia de que está con su pueblo y no relajándose lejos de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los secretos de los despachos de Putin. Resulta que el dictador ruso lleva años ocultando dónde se encuentra exactamente y desde dónde gobierna el país. Durante los últimos 10 años hemos visto a Putin constantemente en este despacho. El despacho luminoso y funcional de 120 metros cuadrados está ubicado en el segundo piso del nuevo edificio representativo en Novo Ogaryovo. Detrás de las ventanas hay 1,5 kilómetros de bosque. No es tan fácil mirar hacia adentro desde la calle. Allí Putin realiza llamadas importantes, lleva a cabo videoconferencias y se reúne con personas. Y según informes del Kremlin, Putin trabajó allí durante casi toda la pandemia de 2020 a 2021. ¿O no? Tras haber estudiado decenas de horas de emisiones del programa Moscú, Kremlin. Según los archivos del sitio web del Kremlin, documentos de adquisiciones gubernamentales, planos de construcción, las rutas de viaje de Putin y su séquito, así como las reservas de hotel y los viajes de negocios de los empleados de Gostave, periodistas del proyecto Sistema han establecido que, desde 2015, se han creado copias exactas de la oficina del dictador en la región de Moscú para ocultar su ubicación real en cualquier momento dado. El Kremlin usa estas copias para aparentar que Putin trabaja en la región de Moscú. En realidad, muchas imágenes supuestamente tomadas allí fueron grabadas en oficinas falsas lejos de Moscú. Hasta la fecha, se sabe de al menos 3 oficinas absolutamente idénticas en diferentes rincones de Rusia. En Novo Ogaryovo, en la región de Moscú, en la residencia de Sochi Bacharov-Ruchey y en Valdai. Cada una de ellas replica el interior original hasta el más mínimo detalle. Incluye el color de las paredes, la disposición de los muebles y los elementos decorativos, para que el espectador no pueda distinguir una sala de otra. El complejo sistema de oficinas gemelas permitía al dictador grabar mensajes y celebrar reuniones desde diferentes puntos del país, creando la ilusión de estabilidad y de una presencia constante en el mismo despacho. A pesar de la aparente identidad de los espacios, los periodistas detectaron pequeñas pero elocuentes diferencias. La altura de las manijas de las puertas, las líneas en las paredes y la disposición de las carpetas sobre la mesa. Fueron estos detalles los que se convirtieron en la clave para desenmascarar el engaño cuidadosamente oculto. Trazando 2 líneas, podemos afirmar con certeza qué habitación utiliza Putin. Aquí está Novo Ogaryovo. Y aquí tienen una copia de la oficina. Y otra vez, aquí está el original. Y aquí tienen una copia con... Desde febrero de 2023, Putin prácticamente ha dejado de usar su oficina de Sochi después de que comenzara a temer los ataques con drones ucranianos. La residencia Bacharov-Ruchey, otrora cómoda y segura, demostró ser vulnerable, y el dictador comenzó a buscar lugares más ocultos y protegidos para trabajar. A pesar de que allí se han creado varias zonas de defensa aérea, sigue estando bastante cerca de Ucrania y el alcance de los drones ucranianos permite organizar allí ataques. Lo que implica que, a pesar de las medidas de protección, la proximidad sigue siendo un factor de riesgo. Muchas sorpresas. Por eso Valdai está más lejos, está mejor escondido y la topografía allí es mejor. Bueno, está en el bosque, es una residencia en el bosque. Y en Sochi se trata de una residencia en las montañas, en una zona bastante abierta. Bueno, ella es una especie, ¿sabes? Es decir, cuando te construyes una residencia con vistas, de manera que puedas ver tanto la montaña como el mar. No solo tú ves el mar, sino que también puede ser visto un poco desde el mar. Por lo tanto, Sochi descartó ambas residencias favoritas con... A principios de 2025, un destino similar le sobrevino a la oficina de la región de Moscú en Novo Ogaryovo. Los discursos y reuniones de Putin se registran ahora en 2 oficinas diferentes, una en el Kremlin y otra en el lago Valdai, en la región de Novgorod. Allí se instaló otra oficina. Los periodistas afirman que la residencia de Valdai se convirtió en la principal para la familia secreta de Putin, formada extraoficialmente con la gimnasta Alina Kabaeva. Allí el dictador podía celebrar reuniones en privado y grabar mensajes, haciéndolos pasar por imágenes de la residencia en las afueras de Moscú. Él también tiene sus propias características distintivas. La primera es un interruptor.
está ubicado justo en el centro del panel. No como en el original de Novogoriovo ni en la copia de Sochi. La segunda es una junta en la pared, la que está detrás de la cabeza de Putin. Está mucho más arriba que la unión del panel. En este despacho hay su propio juego de escritorio y un patrón único en la mesa. En total encontramos más de 150 fotos de este despacho. Bueno, de las que pudimos identificar. Vamos a mostrar una vez más en qué se diferencian las tres habitaciones. En las tres salas, la junta en la pared detrás de Putin está a diferente altura. Así es como varía la ubicación de las manijas de las puertas. Así es como están ubicados los termostatos en diferentes lugares. Y así se ven la mesa y la carpeta para documentos. El análisis de los materiales de video y de las rutas de desplazamiento mostró que, aunque parecía estar trabajando en Novogoriovo, Putin en realidad podía encontrarse en cualquiera de los tres despachos mencionados. Los periodistas registraron cómo, en un mismo día, el presidente aparecía en un despacho con una decoración, luego de unas horas en otro diferente y después volvía al anterior. Desde aproximadamente 2018, se está produciendo un proceso de fusión absoluta entre la comodidad personal del cuerpo físico del presidente, ese que existe, y la necesidad estatal. Es decir, el cuerpo del rey deja de ser el cuerpo de una persona y se convierte en un enorme hiperobjeto estatal en el que aparecen clínicas, residencias secretas y una segunda familia. Por cierto, en paralelo a esto, finalmente se divorció de su primera esposa y todo esto ya no funciona. En el sentido de, al menos hagamos como que el presidente obedece las reglas, cumple con el ceremonial, sino que construyamos todo de tal manera que simplemente sea cómodo para el presidente. Y mientras el Kremlin crea una apariencia de estabilidad y poder, en realidad el dictador ruso tiene miedo. Teme los ataques ucranianos, teme perder el poder, teme cualquier signo de inestabilidad. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Fuerza para los defensores y defensoras de Ucrania. Gloria a Ucrania. Suscríbanse, den like, comenten y compartan. Hasta la próxima.